Vamos a estar yendo a la palabra del Señor, vamos a estar buscando en nuestras Biblias el libro de los Gálatas. Libro de los Gálatas, capítulo 5, Gálatas capítulo 5, y del capítulo 5 vamos a leer desde el verso 14, Gálatas 5, 14. Y dice así la palabra del Señor. Toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Oramos, mi amado Señor, te damos gracias, Padre bueno. Gracias por darnos este privilegio de poder estar en tu presencia, Señor, para alabar tu nombre, exaltarte, Señor, para glorificarte. Rogamos que tu Espíritu Santo en esta noche tome el dominio, el control de todas las cosas, reprendas toda operación del maligno, del mal, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Y tu Espíritu Santo, glorioso y maravilloso, nos inunde más y más. Padre bueno, gracias por este grande amor te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Leímos este pasaje donde el apóstol Pablo a los Gálatas los tiene que alentar a pesar de los problemas que había dentro de la congregación, porque nosotros tenemos que saber que en todas las congregaciones siempre va a haber problemas, siempre va a haber algún roce, algún choque, algún desacuerdo. Es decir, que no es que alguien dice, bueno, yo me voy de tu iglesia porque acá no se puede, me voy a otra iglesia. Y va a llegar los primeros tiempos bien y después se va a dar cuenta que es lo mismo, porque la misma naturaleza humana está allá y está en todos lados. La naturaleza humana no cambia, siempre sigue siendo lo mismo. Por eso el apóstol Pablo en este pasaje que nosotros hemos leído, él le habla de que la ley, la forma de cumplir la ley es mediante el mandamiento que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si se están mordiendo uno a otro, si uno a otro están discutiendo, uno a otro se están mirando mal, uno a otro se están hablando con la mirada, con los ojos, el apóstol Pablo, fíjense en que no se destruyan por lo que están haciendo, porque siempre la pelea, la riña lleva a que uno se va. Siempre ocurre así en las congregaciones, cuando se pelean hermanos y discuten hermanos, entonces en lugar de obedecer a lo que el Señor Jesús dijo, si tu hermano tiene algo contra de ti, ve, tú habla, es decir, para llegar a una conciliación de tener paz, porque no hay peor cosa que perder la paz en el corazón para con los hermanos. Uno puede decir, yo tengo paz con Dios, sí, pero ¿y con los hermanos? No, sí, tengo paz con los hermanos, pero con todos. Y bueno, ahí donde usted tiene, no, no tengo con todo. Bueno, entonces yo tengo que procurar la paz, tener paz en mi corazón con todo, de tal manera que no nos estemos ni mordiendo, ni nos estemos comiendo, y a causa de esa posición y de esa cosa, nosotros luego dice, no, nos consumamos, nos apartemos de la iglesia, nos apartemos de la congregación por la situación que estamos llevando o por lo que nos está pasando. Por eso lo lleva a la ley y le dice, toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el centro, el cumplimiento de la ley. Quiere decir que el cumplimiento de la ley es el amor. No se trata de guardar toda la ley como la ley dice, sino que si usted ama
nosotros amamos, nos amamos unos a los otros y amamos a los hermanos, nunca vamos a procurar algún mal o daño para ellos, porque toda lo que la ley dice guarda a la otra persona que le haga daño el primero. Toda la ley, cuando dice no esto, no lo otro, no lo otro, justamente está guardando, por eso al hermano. Por eso es que el apóstol dice que la ley en esta sola palabra se cumple. Este es el cumplimiento de la ley. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando usted ama a su hermano como a usted mismo, no lo va a querer dañar, no lo va a querer ofender, no va a querer hacer algo que a él lo haga sentir mal o lo haga poner mal, porque usted lo ama. A la persona que se ama, la otra persona procura no hacerle que se sienta mal ni que esté mal, sino que procura lo mejor. Por eso dice que el cumplimiento de la ley es el amor el cumplimiento de la ley. Entonces luego lo lleva y le dice, pero si ustedes se andan mordiendo y se andan comiendo, dice, bueno, van a tener problemas. Por eso lo lleva un paso más adelante y le dice, anden en el espíritu. Entonces, nadie puede andar en el espíritu si no tiene una vida espiritual. Nosotros tenemos que pensar, hemos sido llamados por el Señor, hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, nos hemos bautizado. En nosotros, en el bautismo, hemos sido y estamos unidos con Cristo en su muerte. Si hemos estado unidos y estamos unidos con Cristo en su muerte, estamos unidos con Cristo en su resurrección. Quiere decir que en nosotros se produjo una vida espiritual que antes no la poseíamos. Nosotros miramos a Adán en el huerto del Edén y vemos cómo hablaba con Dios, espíritu, alma y cuerpo, era una sola cosa en comunión con Dios. Pero cuando se cumplió lo que Dios le dijo, el día que comiere, ese día vas a morir, lo que murió en Adán fue su espíritu, porque el hombre está compuesto, es tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Lo que murió su espíritu, que es lo que lleva a tener la comunión con Dios, porque Dios es espíritu. Entonces el espíritu lleva a tener comunión con Dios. Cuando se perdió esa comunión con Dios porque el hombre murió espiritualmente, ¿qué es lo que quedó? El alma y la carne. Y el alma y la carne sin la dirección que tenía antes del espíritu en comunión con Dios y una carne, un cuerpo que entró en una corrupción, se desvió. ¿Y qué hizo la carne? Arrastró al alma a las acciones y al pensamiento de la carne, porque no había una vida espiritual. Entonces, al no haber una vida espiritual, no puede tener comunión con Dios ni con las cosas espirituales, porque la Biblia dice que el hombre natural, el que no tiene la vida de Cristo, no ha nacido de nuevo, no puede entender las cosas que son del espíritu, porque es carnal. ¿No? Lo carnal no puede entender lo espiritual, no puede hacer una adoración a Dios y un servicio perfecto a Dios. No lo puede hacer, lo puede hacer un hombre espiritual. Por eso es que Jesús, hablando con la samaritana, le dijo, viene la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores van a adorar no en la carne, van a adorar no en el alma, van a adorar en espíritu. Entonces, ¿por qué decía que iban a adorar en espíritu? Porque Dios le iba a dar un nacimiento espiritual y el resurgimiento de una vida espiritual en esa persona que ha creído en el Señor. Entonces ahora iban a aparecer los verdaderos adoradores, los que le adoraban en espíritu porque creyeron, porque murieron, porque nacieron de nuevo y porque la vida de Cristo está dentro de ellos. Entonces ahora la adoración de ellos sube hacia Dios como un perfume agradable, como un perfume agradable. Entonces nosotros creímos, recibimos a Jesús, nos bautizamos, estamos unidos con Cristo en su muerte, en su resurrección, una vida espiritual está dentro de nosotros, por eso ahora nosotros tenemos que seguir avanzando y tomando las armas, las herramientas que el Señor nos da para que solucionemos los problemas, para que solucionemos. Por eso nosotros miramos
Este pasaje es como el apóstol Pablo exhorta y dice a dos hermanas que eran trabajadoras con Pablo, dos hermanas que eran compañeras de milicia con Pablo, que lo ayudaron en el trabajo del Señor, y sin embargo Pablo le dice que a fulanita y a menganita dice que tengan un mismo sentir, como diciendo, ¿cómo van a estar así, dividida, peleada, enojada? Y no porque a mí me parece así, y no porque a mí me parece, si son las dos del mismo cuerpo, ¿cómo van a tener esos pensamientos? ¿No se dan cuenta que ambas están andando en la carne? Porque de la carne surge la contienda, la división, la pelea, los celos, las iras, los enojos. Viene de la carne, no viene de la vida espiritual que se ha recibido. No viene de esa vida espiritual. Por eso es que el apóstol Pablo dice, si ustedes se muerden y si ustedes se comen, fíjense en que no se destruyan, que no se consuman, que por esa situación que tienen se produzca una raíz de amargura que luego contamine a todo lo demás. ¿Por qué contamina? Porque en lugar de ir a solucionar el problema, entonces lleva el problema a uno y se lo dice a otro, y lleva el problema a otro y se lo dice a otro, y contamina toda la masa. Con una pequeña levadura de ese tipo contamina toda la masa. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Solucionar el problema, es decir, a estas dos hermanas, dice, decirle que, bueno, tengan el mismo sentir, que no estén así, mordiéndose, comiéndose, se van a destruir así. Y no es que una es diablo y otra es santa. Las dos son del Señor, son santas las dos. Son las dos, son del Señor. Pero estamos en la carne y al estar todavía en la carne y al tener todavía el sentir de la carne y todavía que la carne va gobernando, entonces se producen estos choques, se producen estas situaciones que hay que solucionarlas, hay que solucionarlas. Por eso el apóstol le dice, anden en el Espíritu, anden en el Espíritu. Ustedes pueden hacerlo. Ustedes han muerto, han nacido de nuevo, tienen una vida espiritual. Pueden andar en el Espíritu. Si no hubieran muerto y hubieran nacido de nuevo, nunca podrían andar en el Espíritu porque no tuvieron vida. Pero Cristo, que es su vida, está en el corazón de ustedes. Cristo, que es su vida, las vivificó. Cristo, que es su vida, las iluminó. Es decir, tienen una vida espiritual y ustedes pueden, si quieren, pueden andar en el Espíritu. Si quieren. Y somos llamados para eso. El mundo anda en la carne, la iglesia debe andar en el espíritu. Van a estar y están los niños espirituales que van creciendo, en la medida que van creciendo van dejando la niñez. Cuando hablamos de niñez, hablamos de la carne. Habiendo celo, contienda entre vosotros, no sois carnales niños, son niños. Entonces, en la medida que van creciendo, van dejando la niñez, van dejando la carne, pero mientras no se deje la carne, los conflictos, los problemas, las situaciones van a estar y esas situaciones hay que solucionarlas. Tenemos que solucionar esas situaciones, debemos solucionar. Entonces, el apóstol Pablo, él dice, toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque la carne es una cosa y la vida espiritual que nosotros tenemos es otra. En un principio corría la carne, alma y espíritu en servicio a Dios en completa obediencia, pero desde que cayó Adán y se produjo una muerte espiritual, la carne ya que se desvió arrastró al alma con sus deseos, su concupiscencia, y ahora que nosotros hemos recuperado la vida, porque el Señor nos dio vida juntamente con Cristo, una vida espiritual, ahora que hemos recuperado, ahora nosotros tenemos ese conflicto de la carne que está en contra del espíritu y del espíritu que hace cosas que a la carne no le gusta, en contra de la carne. Entonces vemos nosotros un conflicto y ahí entramos nosotros en una decisión, ¿qué es lo que quiero hacer? Entonces yo puedo decir, no, yo no quiero morder más porque me paso mordiendo a todo, no quiero comer más, me paso comiendo y no quiero hacer más eso, no quiero destruir a nadie
qué? Yo ahora voy a decidir no poner tropiezo a ninguno. Voy a decidir, de ahora en adelante no voy a permitir que mi naturaleza humana se enerve para hacer cosas que causen tropiezo a otros. No, entonces yo decido. ¿Por qué puede usted decidir? Porque tiene una vida espiritual. Nosotros hablamos la vez pasada de la tristeza y hablamos de la decisión, como Pablo, él decidió no ir con tristeza, quiere decir que yo tengo que tomar la decisión. Yo quiero solucionar este problema, no quiero seguir más así, no quiero sentir, yo decido que voy a orar a Dios y voy a solucionar este problema. Entonces dice, tu hermano tiene algo contra de ti, ve tú, habla con él, soluciona el problema y marchen adelante, porque si se siguen mordiendo y se siguen comiendo, se van a destruir. Alguien se va a ir y ninguno debe de irse, sino que tenemos que solucionar el problema y nosotros luego seguir avanzando. Por eso él dice, digo pues, anden en el Espíritu. Si recibimos una vida espiritual, vamos siendo enseñados por el Señor para que nosotros vivamos en el Espíritu. Recibimos una vida espiritual para que vayamos aprendiendo la forma de vivir del cielo, cómo es que se vive, cómo vamos a vivir en aquel lugar, cómo vamos a vivir en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Ahí no hay discordia, no hay pelea, no hay disensión, no hay celo, no hay griterío, no hay empujones, no hay ojo amoratado. Ahí no hay esas cosas. Eso es paz, todo es paz porque Dios es paz. Entonces nosotros hemos sido llamados a paz nos llamó el Señor, para que tengamos paz dentro de nuestros corazones y tengamos paz uno con otro, paz con Dios y paz con los hermanos, paz para con Dios. Cristo lo solucionó con su muerte en la cruz y nosotros por la fe mediante Él hemos sido perdonados y tenemos paz con Dios y ahora tenemos que tener paz con los hermanos, con todos los hermanos. No puedo yo, a este saludo y a este no, y a este saludo y a este no, y a este saludo y a este no. Así que hay 4 personas y yo saludo, saludo, saludo y salteo a uno y me voy. ¿Usted le parece que eso está bien? Eso es vergonzoso. ¿Cómo va a saludar a todos? Excepto a este yo voy para... No, 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 no. No, la naturaleza humana produce división, la vida espiritual produce unión. Por eso dice, toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿Cuál es la ley que nos lleva a cumplir toda la palabra de Dios? Amarás, el amor. Es decir, la necesidad de que todos nosotros andemos en el amor. Nosotros, si todos nosotros andamos en el amor, nunca vamos a procurar el mal o el daño de otra persona, sino que vamos a procurar siempre el bien. Y si algo dañamos de alguna manera, sin darnos cuenta, procuramos solucionar. No quiero que ni que se agrande, ni que contamine todo el resto del cuerpo. No, quiero. Se hizo el problema y solucionar. ¿Te acuerdas que en una oportunidad yo le decía, nos goteaba? Gracias al Señor ahora ya no gotea en la iglesia. Nos goteaba en la iglesia y se hizo un charco así en el medio, así un charco de agua. Y vino un hermano y yo ahora lo soluciono yo, pastor, y agarró el secador y empezó a llevar el agua del medio para afuera. Estaba mojado ahí un charquito así. Cuando él terminó, mojó todo hasta afuera. Entonces, mire lo que cuando no se soluciona el problema ahí, podría haber venido con un balde, un trapo, seca, estruje, listo. Pero no, el problema lo llevó hasta afuera, hasta la calle. Mire, cuando un problema en la iglesia, en lugar de solucionarlo acá, usted lo lleva a su pariente, su hermano, y lo lleva hasta la casa. Su vecino, el almacenero, el peluquero, no sé, el carnicero, todo el mundo. Cuando es un problema que hay que solucionarlo acá, no hay que llevarlo para afuera. Ahí se soluciona. Entonces, 2 hermanos tienen problemas, ¿qué tienen que hacer? Reunirse y hablar y solucionar y listo. ¿Cuál es el problema? Entonces, tiene que ver con el amor. Por eso dice, el cumplimiento, toda la ley que habla de amar, en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, si a vos no te gusta que te hagan esto, no se lo hagas a otro. No te gusta que te hagan esto otro, no se lo hagas a otro. No se lo haga. Porque Pablo dice, si os mordéis y os coméis unos a otros,
mirá que también no consumáis unos a otros, va a ser como los gusanos que empiezan a comer la carne, se multiplican y cuando ya no hay más empiezan a comerse unos a otros y después queda uno solo y se muere. Se comieron entre todos y después se termina todo. Se cierran las congregaciones, las iglesias, porque se comieron unos a otros. ¿Y el amor dónde está? Si fue derramado en el corazón por el Espíritu Santo que ha sido dado. Pues el apóstol Pablo dice, amarás a tu prójimo, ese el secreto. Nosotros hemos estado viendo cómo que el apóstol Pablo, mirando hacia los sucesos que le ocurría a él decía, yo he aprendido a estar contento con las cosas que me pasan, mucho, poco, abundante, o escasez, o saciado, o hambre, yo aprendí a manejarme y a mí no me mueve la aguja del servicio a Dios la condición que tenga. Pero dos hermanos que se muerden uno a otro le mueve la aguja del servicio. Tiene que estar bien firme de seguir adelante en el servicio que el Señor le ha dado, creciendo en la fe, pero puede llegar a mover la aguja. Hay hermanos que dejaron las congregaciones, el ministerio, las cosas, por un problema en la iglesia que no se soluciona. Entonces, no quedemos con problemas colgados, solucionemos los problemas de manera que podamos andar como dice el apóstol Pablo. Digo pues, considerando el problema, la situación, digo pues, anda en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Verso 17. Porque el deseo de la carne es contra del espíritu. El Espíritu nos dio paz con Dios y nos dio paz alrededor. Y el deseo de la carne es tener guerra con lo que están alrededor. Entonces dice, no. El deseo de la carne es contra del Espíritu. Entonces, la carne le dice, no sea tonta, no sea tonto, que vos tenés que ir a hablar, no, eso se merece todo, no, hay que castigarlo. Y la carne busca venganza. ¿Vio? Yo como a veces veo que dice justicia por esto, justicia. No están pidiendo justicia, están pidiendo venganza. Quieren venganza. Entonces, como quieren venganza, está disfrazado, queremos justicia por esto, queremos... No es que quieren justicia, quieren venganza. Entonces esto es lo mismo. Si nosotros buscamos venganza, porque no, queremos justicia, venganza por lo que nos hicieron, no aprendimos todavía a soportar y tenemos que volver a pasar por la misma circunstancia para que aprendamos a soportar y a sobrellevar y a seguir sirviendo al Señor a pesar de la situación que tengamos. En nuestra carne tener conflicto o problema, pero en nuestro espíritu estar siempre gozoso. Si estamos siempre gozosos, no vamos a volvernos atrás del servicio del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice así, digo pues, andá en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra del Espíritu. No puede ser que haya alguien carnal que sea espiritual. O es espiritual o es carnal, ¿no? Pero yo estoy en el medio. No. No hay carnales espirituales, ni hay espirituales carnales. Usted o es carnal o es espiritual. Entonces usted tiene que tomar una decisión. ¿En qué quiere vivir? ¿Quiere vivir en la carne o quiere vivir en el espíritu? ¿En qué se quiere mover? ¿Cuál quiere que sea su dirección? ¿Que la carne lo guíe o que el espíritu lo guíe? Usted tiene que decidir. Yo he decidido, dijo el escritor, he decidido seguir a Cristo. Usted también. Vamos a seguir los deseos, los pensamientos, las obras de la carne. Va a ir siempre de derrota en derrota y no solo de derrota, sino de tribulación en tribulación. Porque el fruto, las obras de la carne produce esas cosas. Pero si nosotros nos movemos en el Espíritu de Dios, vamos a sentir cosas diferentes, cosas lindas, cosas que provienen de Dios, que son para nosotros lo que hemos creído. Por eso Pablo dice, digo pues, andá en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra de la carne. Decía, a la carne no le gusta nada lo que usted quiere hacer de algo espiritual. Usted dice, voy a orar y la carne dice, no quiero. No, yo voy a orar, no quiero. Y se tira de rodillas, no quiero.
Y vio que a veces te entra a orar y le cuesta un triunfo, porque la carne dice, no quiero, no quiero. Hasta que usted insiste, insiste y pasa la carne y ahora sí entra en la libertad del Espíritu. Por eso nosotros cuando oramos, la gracia del Señor que nos ayuda, los días lunes, lo primero que oramos es por nosotros para poder salir de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, de nuestras preocupaciones y entrar en la libertad del Espíritu. Para que en la libertad del Espíritu ahí podamos interceder por todas las cosas que son de la iglesia. Pero primero hay que romper la barrera de la carne. Es como romper la barrera del sonido. Tenemos que romper la barrera. Y para romper la barrera de la carne hay que insistir. Y usted insiste, no quiero, yo sí quiero, no quiero, yo sí quiero. Y ahí usted insiste y pasa la barrera de la carne y ahí entra en la presencia del Señor. Entonces el apóstol dice así, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celo, ira, contienda, disensión, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, de las cuales dice, os amonesto como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces nosotros leímos, anda en el Espíritu, le estaba diciendo, anden en amor, muévanse en el amor de Dios, anda en amor. Andá en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza. Eso es andar en el Espíritu. Verso 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos, porque andan en el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, ¿por qué dice si vivimos por el Espíritu? Porque nosotros hemos recibido la vida de Cristo. La vida de Cristo está en nosotros, vivimos por el Espíritu, entonces dice, nosotros podemos andar en el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, dice, andemos también en el Espíritu. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Piensa, somos hermanos, lavados por la sangre de Jesucristo. Vamos todos hacia un mismo destino, la ciudad celestial. Entonces, cuidémonos, auxiliémonos, animémonos unos a otros y no nos detengamos, ni hagamos que nadie se vuelva, sino al revés, si alguien se ha vuelto, vamos a buscarlo para que pueda seguir en la congregación de los santos. Amén, hermano. Cierren sus ojos y vamos ahora. Cierren sus ojos un momento. Oramos, mi amado Señor. Te damos gracias, Señor, por recordarnos que el cumplimiento de la ley es tu mandamiento que dice de amarnos, amar al prójimo como a uno mismo. Así tú nos enseñas, Señor, de manera que ni nos mordamos, ni nos comamos, sino que andemos en el Espíritu. Señor, ayúdanos a permanecer en ti. Y ayúdanos a resistir, Señor, las intenciones de la carne, que solo son rencilla, pelea, división, ira, enojo, celo, cosas que producen destrucción, sino que podamos movernos, Señor, en el fruto del Espíritu, podamos movernos en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, en el fruto del Espíritu, sabiendo que ello va a producir bienestar en los hermanos, en la congregación, en nuestra familia, en nuestro hogar y en nuestro corazón. Padre, así se ha hecho en nuestra vida. Muchas gracias, Padre, te damos por esta tu bendita palabra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.